En los últimos tiempos, ¿cómo será la gente? ¿Cómo actuará y en qué creerá? Para desentrañar estos misterios, profundizaremos en la Biblia cada vez que el mal se manifiesta y Dios se prepara para enviar su juicio. Él siempre toma medidas para garantizar que sus hijos estén a salvo, lejos de su ira. Por ejemplo, en Génesis, cuando el mal gobernaba el mundo, Dios separó a Noé y su familia del resto de la sociedad antes de enviar su juicio en forma de diluvio global. Miren a Sodoma y Gomorra, llenas de maldad. Dios separó a Lot y su familia antes de enviar su juicio en forma de fuego y azufre desde los cielos. Cuando los hijos de Israel se enfrentaron al Mar Rojo, Dios dividió las aguas para que pudieran cruzar con seguridad, y cuando estuvieron a salvo, las aguas se juntaron nuevamente, ahogando al ejército de Faraón. En varias ocasiones, Dios separó a su pueblo de los malvados. Hoy quiero presentarles 6 tipos de personas que empezarán a notar, o quizás debería decir, 6 tipos de personas que ya están presentes en estos últimos días. Destaco estas categorías porque habrá un tiempo en que la profecía bíblica se cumplirá y Dios separará a sus hijos de los que practican el mal. Estas 6 categorías son: los engañadores, los idólatras, los insensibles y sin amor, los orgullosos, los inmorales y los que tienen apariencia de piedad. Hablemos de los engañadores. En los últimos días veremos cada vez más personas, especialmente aquellas en posiciones de fama y autoridad, tanto dentro como fuera de la iglesia, predicando y enseñando mentiras con un toque de verdad. Como advierte Isaías capítulo 5 versículo 20, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Llegará un momento, y ya lo estamos presenciando hoy en algunos círculos, en que algunas personas harán el mal, llamándolo bien. En esta época, debemos tener cuidado con lo que consumimos del verdadero Evangelio de Jesucristo. Nos llama al arrepentimiento, pero algunos predican un evangelio superficial que nos dice que somos perdonados sin instarnos a arrepentirnos. Hablan del amor y la misericordia de Dios, pero evitan la corrección y no nos animan a cargar nuestra cruz y crucificar nuestra carne. Por eso debemos tener tanto cuidado. Dirijámonos ahora a los adoradores de ídolos. En la antigüedad, la gente solía crear ídolos de madera, piedra y metales preciosos tallando estatuas. Hoy en día, nuestros ídolos pueden no estar hechos de bronce o plata, pero a menudo son invisibles. Podemos crear fácilmente ídolos a partir de cosas que valoramos mucho, como carreras, relaciones, creencias políticas e incluso nuestros pecados secretos. Todas estas cosas pueden convertirse en ídolos cuando compiten con Dios por la prioridad de nuestras vidas. Muchas personas están descuidando a Dios en los últimos días debido a la idolatría, ídolos silenciosos e invisibles que habitan en lo más profundo del corazón. Tened cuidado, porque Dios es un Dios celoso. El tercer tipo de persona que comenzaremos a ver es el que es insensible y poco amoroso. La Biblia, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y 3, describe que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, presuntuosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles y enemigos del bien. Sin embargo, el énfasis está en el desamor. El amor propio será predominante y las personas se volverán frías, sin amor por los demás. Esto desagrada a Dios, porque, como dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, el que no ama a su hermano, no puede amar a Dios. La siguiente categoría de personas serán los orgullosos. Debido a la riqueza, la vanidad, la importancia percibida en la vida y los logros profesionales, muchas personas se volverán orgullosas en los últimos días. El orgullo es destructivo porque le roba la gloria a Dios al cambiar nuestro enfoque hacia nosotros mismos y daña a quienes nos rodean al hacernos comparar y juzgar. El orgullo nos lleva a encontrar nuestro valor en nuestros logros y no en Jesús. Ahora bien,
hablando de los que son inmorales, estas son las personas que eligen vivir una vida contraria a los principios morales y éticos. Pueden verse tentados por la riqueza, el poder o los placeres fugaces y optar por vivir sin restricciones morales. En un mundo donde la inmoralidad a menudo se glorifica, es crucial mantenerse firme en los valores bíblicos. La Biblia nos advierte que en los últimos días la gente será más amadora de los placeres que de Dios, y ya estamos presenciando esto. Creo que el diablo ha estado trabajando silenciosamente, utilizando entretenimiento, música, medios de comunicación y todo lo disponible para desmantelar los valores divinos relacionados con el sexo. La regla de la palabra de Dios es que el matrimonio es honorable para todos y que el hecho conyugal no debe ser contaminado. Sin embargo, el diablo ha pervertido esto, promoviendo la fornicación en la música, el cine y la sociedad. El matrimonio, que debería ser honorable, hoy se ve afectado por el adulterio y las relaciones extramatrimoniales. Satanás ha logrado crear la aceptación de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio ya no se consideran pecado. Vivimos en una época en la que el pecado sexual ha sido normalizado por el diablo, una estrategia del enemigo para atraparnos en el pecado. Es crucial garantizar que nunca nos encontremos en este grupo de personas. La última categoría involucra a personas que tienen apariencia de piedad. Tener una apariencia de piedad significa parecer cristiano, vestirse como cristiano, pero en el fondo, en momentos privados, en realidad no nos esforzamos por ser como Cristo. Hay tanto engaño hoy en día, donde el entretenimiento es engañoso, parece bueno, pero tiene una agenda malvada. La música puede sonar bien pero tener un objetivo perverso. Algunas iglesias son engañosas, parecen tener una forma de piedad, pero hay un mal sutil. Algunos pastores son engañosos, presentan una forma de piedad, pero sus vidas son completamente diferentes a lo que predican. Así como hay personas en la iglesia que a primera vista parecen ser cristianos buenos y fuertes, pero Dios conoce sus corazones, que están lejos de Él. Como hijos de Dios, debemos estar siempre preparados. No debemos esperar a una batalla para prepararnos, pero la Biblia nos llama a estar siempre listos. Entonces, ¿cómo podemos mantener esta preparación? Primero, debemos asegurarnos de que nuestra relación con el Señor esté en orden, lo que significa no vivir en pecado, rebelión o desobediencia, sino bajo la influencia y el liderazgo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante orar sin cesar y meditar en la palabra de Dios. La referencia bíblica que sustenta esta enseñanza es 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque estemos rodeados de este tipo de personas en los últimos días, contamos con el poder y la guía de Dios para permanecer firmes en nuestra fe y conducta. Debemos estar vigilantes, viviendo en el amor, la humildad y la pureza, confiando en la promesa de Dios de que nos guardará en todo momento. La palabra de Dios es un tesoro que debemos esconder en nuestro corazón. Otra práctica beneficiosa es seguir las enseñanzas de Jesús, no solo conociendo, sino actuando conforme a Mateo capítulo 7 capítulo 21, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. La creencia debe llevar a la acción, al cambio en nuestras vidas. Si queremos estar en un estado de perpetua preparación, debemos comprometernos a seguir el camino de Jesús nuestro Señor. Dios sabe que fracasaremos, que no podremos cumplir sus mandamientos a la perfección. Él entiende que habrá días en los que lucharemos contra la ansiedad, la preocupación y quizás la ira. Ahí es donde entra la gracia. Cuando somos verdaderamente salvos, cuando verdaderamente nos arrepentimos, descubrimos que hay una tristeza según Dios cuando pecamos. No hay ningún placer en esto. Por lo tanto, debemos comprometernos a seguir el camino de la rectitud y luego recibir la gracia de Dios para cubrir nuestros defectos. Seamos honestos. Muchos creyentes dicen Jesús, pero eligen no seguir los mandamientos de Cristo. No quieren amar a sus vecinos como a sí mismos, no quieren poner la otra mejilla y amar a sus enemigos,
no quieren preocuparse por los menos afortunados entre ellos. Quieren hacer lo que quieren. No te permitas ser así, no te permitas ser alguien que profesa a Jesús pero no lo sigue verdaderamente. Vivir en un estado de preparación es la forma en que evitamos la afirmación si tan solo tuviera más tiempo. Tienes tiempo, el momento es ahora. Así se vive la vida sin arrepentimientos y al máximo. Seguid a Jesús, el único que es el camino, la verdad y la vida. En una sala llena de estudiantes cristianos, se hizo la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen en señales y prodigios? Alguien dijo rápidamente, depende de quienes sean, si son del diablo o de Jesús. El maestro respondió, independientemente de quienes sean, ¿cuántos de ustedes creen que pueden suceder señales y prodigios? Todas las manos se levantaron. Luego preguntó, ¿crees que Jesucristo puede realizar señales y prodigios? La clase estuvo de acuerdo y dijo que sí, que él puede. Entonces el maestro preguntó, ¿crees que el diablo puede realizar señales y prodigios? Los estudiantes dudaron en responder esta pregunta. La mayoría levantó la mano tímidamente. Entonces, el maestro declaró con valentía, Mateo capítulo 24 versículo 24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si es posible, hasta a los escogidos. Mucha gente cree que solo Jesús puede realizar grandes señales y prodigios. Sin embargo, esto también se aplica al diablo. La Biblia nos advierte, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento en Oseas capítulo 4 versículo 6. Si no poseemos el conocimiento contenido en la Biblia, que revela cómo el diablo es capaz de hacer grandes señales y prodigios, ¿cómo distinguiremos la obra de Dios de la obra de Satanás? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y 10 afirma que la aparición del anticristo estará marcada por la manifestación de Satanás en toda clase de poder, señales falsas y milagros, con todo el engaño de la injusticia. Esto es crucial porque, como amados, hay un gran mal entre nosotros llamado engaño, diseñado por el enemigo para engañarnos y alejarnos del bien. Como creyentes, la tarea es distinguir lo divino de lo diabólico. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 nos dirige a probar los espíritus. Si un espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si niegas esta verdad, estás en el espíritu del anticristo. Por lo tanto, al presenciar señales y prodigios, debemos evaluar si glorifican a Jesucristo como Señor. La manera de probar los espíritus es orar por discernimiento y esperar a ver si el acto glorifica a Jesús. Debemos preguntarnos si el espíritu reconoce que Jesucristo es el Señor, si el milagro es para gloria de Dios o para exaltar a la persona. Necesitamos probar los espíritus, ya que la mayoría de las señales y maravillas del diablo tienen objetivos como el dinero, la fama, el placer y el poder. La Biblia nos asegura que, como hijos de Dios, tenemos el espíritu mayor en nosotros que el espíritu en el mundo. Hay dos espíritus trabajando, el espíritu de la verdad y el espíritu del error, el espíritu del anticristo. Debemos discernir entre ellos para no dejarnos engañar. La Biblia nos dice claramente que los que son del mundo hablan del mundo, y el mundo los escucha. Sin embargo, tú y yo no somos del mundo. Las Escrituras nos aseguran que vencemos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, es imperativo probar los espíritus antes de permitir que alguien se presente como hombre o mujer de Dios. Orad por sensibilidad, para que el Espíritu Santo os guíe en la verdad, evitando que os dejéis llevar al error. Hay un pueblo de Dios que está siendo usado poderosamente por el Señor de muchas maneras. Sin embargo, también existen aquellos enviados por el diablo para crear confusión, una ilusión de verdad que en realidad es un engaño. Los animo a ser parte de un pueblo unido al Espíritu de la verdad, lleno del Espíritu Santo, que prueba los espíritus y se rige por la verdad que es Jesucristo. Aunque vivamos en este mundo, no debemos pelear nuestras batallas como el mundo.
Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. La palabra de Dios es una de estas armas poderosas. En los conflictos que enfrentamos y las batallas que libramos, el Señor tiene la última palabra sobre todo. Por eso, los animo, pueblo de Dios, a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas y entonces tendrán la victoria. Dios los bendiga.